páginas de internet. Siguiente diapositiva, por favor. Las horas canónicas. Siguiente diapositiva. Comenzaríamos con el concepto. Las horas canónicas en sí pues son una división del tiempo empleado durante la Edad Media en la mayoría pues de las religiones cristianas europeas y que en sí asegura el ritmo de lo que son los rezos religiosos en los monasterios, ¿no? En esa época que se daba. Cada una de las horas pues nos indica una parte del oficio divino, hoy denominado liturgia de las horas, es decir, el conjunto pues de oraciones pertinentes a esa parte del día, ¿no? El origen, vamos a tener el origen, de dónde proviene esto, ¿no? En sí pues se debe a San Benito, es quien denominó a estas horas de rezo, horas canónicas, y así se haría desde lo que es el siglo VI. Su nombre pues proviene de lo que es las órdenes y normas de los cánones de la Iglesia del Medioevo. Durante esa época se organizó lo que es el sistema de horas centralizándose su uso principal en lo que es los monasterios benedictinos. La división pues del día se dividía en 6 partes, ¿no? Y tiene su origen, en lo que es el libro de los Salmos, o sea, de la Biblia, en la que se lee, pues, dice una frase muy conocida: 7 veces al día te alabaré, y también se lee otra frase: a medianoche, pues, me levantaré para dar gracias a Dios, ¿no? De ahí pues se ve que existe, ¿no?, una agrupación de lo que son las 7 horas canónicas de los oficios diurnos y así también de los oficios nocturnos, que a su vez pues reparten en 3, se dicen guardias o vigilias denominadas maitenes. Cada semana se dice que los monjes debían rezar el salterio, es decir, los 50 salmos. En su regla, pues, San Benito recomendaba a los monjes que durante los viajes no se dejara pasar, ¿no?, el rezo de lo que es la hora de horas, esta hora que se daba, ¿no?, para orar, ¿no? Se tenía que darse ellos un tiempo. Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es las divisiones, ¿no? Las horas, pues, pueden dividirse a su vez en 2 categorías, atendiendo su carácter de oficio. Tenemos las horas mayores y horas menores, ¿no? Las horas mayores, es decir, tenemos los maitenes, los laudes y las vísperas, en las que eran, pues estas se dicen que eran obligatorio que toda comunidad se reuniera en la iglesia, mientras que las horas menores, que corresponde a la prima, la tercia, la sexta y la nona, pues según la regla benedictiana no era de obligación, ¿no?, en estas horas menores acudir lo que es a la iglesia, como sí lo eran las horas mayores, sino que al escuchar se dice que la trompeta o campanas, pues los monjes interrumpían pues sus labores y se ponían a orar inmediatamente en el lugar en el que ellos se encontraran, ¿no? En cualquier lugar en que se encontraban, pues tenían que rezar. En sí existen otras divisiones de las horas canónicas según la parte del día que corresponde a en nocturnas o diurnas, ¿no? Las nocturnas pues tenemos los maitenes, las vísperas y las completas, mientras que las diurnas, como lo vemos ahí, tenemos las primas, las tercias, la sexta y la nona. Siguiente diapositiva. Vamos a ver los números y cualidades de las horas, ¿no? Las horas canónicas eran las siguientes. Tenemos los maitenes o oficios que se puede rezar, se dicen, en cualquier momento del día, pero domingo y no antes pues de la víspera, se dice, ¿no? También se podrían rezar junto a los laudes, que es un esquema casi parecido, pero es diferente, ¿no? Y esto se rezaba antes del amanecer. Tenemos los laudos, esto es al amanecer,
habitualmente sobre las 3 de la mañana comenzaba. Tenemos a la prima, que era la hora que sale el sol, ¿no? Aproximadamente, como lo vemos ahí, a las 6 de la mañana, después de lo que es el Ángelus, ¿no? Según el tiempo. Es importante, pues, decir que esta hora se suprimió. No solo la hacen algunos monjes muy pronto al amanecer, se dice, antes de los laudes, no es, en sí, pues, no lo hacían, no tan seguido. La tercia, pues, es la tercera hora después de salir el sol, o sea, a las 9 de la mañana, mientras que la sexta es al mediodía, a las 12, ¿no? A las 12. Después, pues, del Ángelus, según el tiempo. Y tenemos la hora nona, que era a las 3 de la tarde, 3 p.m., la hora que se le pueden decir la hora de la misericordia, ¿no? Y la víspera, pues, es tras la puerta del sol, habitualmente entre las 6 de la tarde, después del Ángelus, ¿no? Y el Ángelus, pues, se daba como una devoción a lo que era la Virgen, es una devoción a la Virgen María, ¿no? Que en sí se da 2 veces, como ya lo hemos visto, en la sexta y en la víspera, la sexta, o sea, a las 12 del mediodía, y en las vísperas a las 6 de la tarde, ¿no? Siguiente diapositiva, compañera. Las horas canónicas, vamos a ver cada uno, los máitenes, es llamado por el antiguo, antes por Vigiali Offici nocturno, por celebrarse, dice, durante la noche en ciertos días de la semana, como ya se explicó, especialmente en los domingos solo se daba esto. Esta hora, pues, en su estructura contiene lo que va a llamar los nocturnos, que va a tener la parte principal de esta hora, va a constar de un nocturno que consta de salmos, lecciones, que son lecturas, parte de lo que es la escritura, ¿no? Escritos de doctores, padres de la iglesia, como también las homilias. Habla sobre el misterio del día a celebrar, dependiendo, pues, de la importancia del día litúrgico. También vamos a tener máitenes con nocturno y su estructura, pues, está estructurado, tiene una invitación inicial, inventario como salmo, el Salmo 94, tiene un himno, el anterior, perdón. Corresponde a la aurora, como lo decía la denominada, los laudos de mátines y varios de los himnos que se rezaban, ¿no? En la actual, pues, salterio, cada día de la semana se ofrece 2 esquemas de laudes que va a contener laudios 1, laudios 2, que en sí se diferencia, solo se dice por las antífonas, por el primero de los salmos, en el cual, pues, se da un esquema acerca del miserere. Miserere es el salmo de la Biblia que fue compuesta, se dice, por el rey David para pedir perdón por los pecados. Y tiene un cántico, tiene un brevario, según el título, un responsorio y verso, una oración y conclusiva, preces, una lección breve, una conclusión. A ver, señorita Felicitas. Dígame usted, ¿cuál es la hora sexta? ¿La hora? ¿Cómo, sí, profesor? Sexta. ¿Cuál es la hora sexta, la hora del mediodía, a las 12. Los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de medida, los instrumentos, pues, encargados de indicar este tipo de hora, no solo son los relojes, se dice que son los relojes de pie, reloj de misa. A veces también en la época de la Edad Media se daba por infusión del abad, o sea, del monasterio, que indicaba mediante las órdenes, ¿no?
y también por las campanas, los monjes, ¿no? Por la transición de la hora, para lo que es la indicación del tiempo, pues se podía también emplear instrumentos tales como la plesiada, que es un reloj de agua, un reloj del sol. Sobre estos últimos instrumentos solares se puede decir pues que existían en sí variantes muy interesantes conocidas como reloj de misa, ¿no? Y que podían verse. Voy a corregir, voy a trazar una leve idea para que mañana se pueda corregir el campo y ya debido traigo muy amable, señorita Felicita. Muy interesante su exposición. La conclusión que sacamos con un tema de cultura es de que tan acentuada estaba la religiosidad en la época de la Edad Media, mucho más, por supuesto, de aquellas personas que se habían entregado al servicio de Dios, como los monjes y las monjas, al punto tal que distribuían su tiempo, como ustedes están viendo, ¿no? Para dedicarse a rezos, a la lectura de las lecturas religiosas y otras fórmulas de demostrar su gran devoción y dedicación al servicio religioso. Y esto era dominante en la Edad Media, al punto tal pues de que se estaban distribuyendo las horas prácticamente, pero no solamente para que se practicara una actividad puramente monacal, sino que la propia comunidad estaba imbuida de estas actividades. Entonces había pues ese respeto a las horas que se habían repartido, como dice la exponente, se habían repartido a cada 3, siendo los maitines, la hora inicial, la hora previa de la madrugada. Luego a la madrugada venía otra hora, hasta que a las 9 se iniciaba la hora prima, me parece. Por la prima es a las 6 de la mañana. ¿Qué es la hora prima, señorita? Señorita Felicita, ¿qué es la hora prima? La hora que sale el sol. La primera hora que sale el sol aproximadamente a las 6 de la mañana, como usted ha dicho. La hora prima, ¿no? A las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana. Y a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es la tercia. Es la hora después de salir el sol. La tercia. La tercia. La sexta es del mediodía. A las 12 días la sexta. Y a las 3 de la tarde es la nona. A las 6. La hora nona. Ajá. Muy bien. Y la víspera es tras la puerta del sol, a las 6 de la tarde. ¿Cómo se llama esa hora? Y la víspera, tras la puerta del sol, o sea, a las 6 de la tarde. Muy bien, señorita Felicita. Vanessa, póngale usted, relatora de aula, póngale un abono con una MB al costado por su exposición muy clara, muy interesante, que no reciba y que nosotros la recibimos como una especie de actividad cultural, ¿no? Porque también nosotros los abogados y abogadas tenemos que tener cultura. Muchas veces decimos, está llegando a la hora nona, y no sabemos qué cosa es la hora nona. Ahora ya sabemos que es una hora canónica. La hora nona representa las 3 de la tarde, ¿verdad? Las 3 de la tarde, señorita Felicita Vanessa, ¿sí? La hora nona. La hora de los maitines, de las primeras horas antes de la madrugada. Entonces, nosotros para estudiar muchas veces nos ocupamos de los temas jurídicos para estudiarlos a las horas maitines, a las horas iniciales. Voy a llamarle, señorita, el siguiente ponente, por favor. Gracias, profesor.
Tac, tac. 1, 2, 3, probando. Prende tu micrófono, por favor. ¿Ahora se me escucha, doctor? Sí, ahora sí, adelante. Todos nosotros debemos recordar como un hito en la historia, como algo trascendente en una nación indígena a una nación mestiza. Y evidentemente vamos a hablar de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es un héroe, creador de un país mestizo, de un nuevo país. Y muchas leyendas han criticado, lo tildan de ignorante, de iletrado, que evidentemente sí lo fue, pero eso no le quita evidentemente todo lo que ha logrado. La capitulación del proyecto. Tal vez Pizarro, si hubiese sido inglés, si es que hubiese sido holandés, si es que hubiese sido de otro país, estaría a la altura de José Bonaparte, de Carlos Magno, ¿no? Pero evidentemente la leyenda española no ha guardado respeto muchas veces con ese personaje y ha sido desprestigiado. Empezamos. Bueno, la capitulación de Toledo fue firmada en el año 1529, el 26 de junio, en Toledo, por una real cédula, documento firmado por el rey, va a aprobar la capitulación de Toledo, concedida por Carlos I, el rey de España, y su esposa Isabel de Portugal. Ahora, entramos. La capitulación de Toledo es el poder que se le da a Francisco Pizarro a través de una capitulación para ser el gobernador de las tierras conquistadas, de las tierras conquistadas. En el año 1528, Francisco Pizarro inició el viaje a España para obtener el poder sobre las tierras conquistadas en ese momento. Y aquí quiero hacer hincapié. Francisco Pizarro inició la empresa de Levante, como nosotros lo conocemos, obviamente está inclinada al sur y al este, y conquistar el imperio del Tahuantinsuyo. Debemos precisar de que Francisco Pizarro va y viaja a España porque quería monopolizar obviamente su negocio, porque no solamente era el único expedicionista, había más expedicionistas que querían llegar, cueste lo que cueste, a conquistar el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, este poderoso imperio que llegó a obtener más de 6 países, una expansión continental. Entonces, Francisco Pizarro obviamente va a firmar la capitulación de Toledo para él ser el único autorizado real, mediante un documento jurídico, para que sea el único que pueda conquistar obviamente el imperio de los incas. ¿Qué se estipula en la capitulación de Toledo, por ejemplo? Primeramente, dice lo siguiente la capitulación de Toledo, esto lo he sacado de la misma capitulación. Dice, primeramente, doy licencia, el rey de España, Carlos I e Isabel de Portugal, doy licencia a vos, a Francisco Pizarro, el dicho capitán Francisco Pizarro, para que en nuestro nombre de la corona real de Castilla podáis continuar el dicho descubrimiento, conquista y poblar de la dicha provincia de Perú. Ellos lo llamaban así, provincia. Evidentemente, Pizarro tenía su jurisdicción. A Pizarro, dentro de la capitulación de Toledo, una de las ítems más importantes de la capitulación de Toledo es que el rey de España le va a dar una gobernación a Pizarro. Una gobernación en donde obviamente él la tomará como jurisdicción. Y es la gobernación de la Nueva Castilla, que tenía aproximadamente 200 leguas. Entonces, la gobernación de Nueva Castilla fue dada para Francisco Pizarro, Sin embargo, la capitulación de Toledo no solamente autoriza la conquista del Perú, la capitulación de Toledo va a ser una causa para la guerra civil más adelante entre los conquistadores. Muchos de nosotros pensamos de que después de la conquista del imperio de los incas, todo fue color de rosa para estos conquistadores, para
estos invasores, ¿no? Pensamos, aseverando, de que tal vez fallecieron, dieron sus últimos suspiros felices. Sin embargo, no fue así. La capitulación de Toledo acarrea o trae a colación, en consecuencia, ¿no? Una gran y tormentosa guerra civil, una contienda, una pugna, una reyerta entre esos conquistadores, porque Francisco Pizarro salió siendo el más beneficiado de la capitulación de Toledo, ¿no? Como por ejemplo, a Francisco Pizarro, para hacer más breve la explicación, ¿no? A Francisco Pizarro, ¿qué le dieron? O sea, la capitulación de Toledo no solamente les comenté que es la que autoriza la conquista del Perú, sino que él se dota de poder a cada conquistador. Se va a dotar de poder a cada conquistador, en el sentido de que en la capitulación de Toledo se le va a asignar títulos a los conquistadores, se les va a asignar un sueldo, se les va a vertir tierras, se les va a vertir indios, se les va a vertir las riquezas de América. Las riquezas de América van a ser repartidos en la capitulación de Toledo. Y cuando hablamos de las riquezas de América, hablamos del oro, hablamos de la plata, hablamos de los títulos, cada título que asignaba un poder. Hablamos, por ejemplo, de los indios, de los mal llamados indios, ¿no? Y obviamente va a ser una causa para la guerra civil, ¿no? Porque a Francisco Pizarro le dieron 5 títulos: capitán general, adelantado, alguacil mayor, embajador del rey, ¿no? Capitán general, gobernador adelantado, embajador del rey, ¿no? 5 títulos para Pizarro. Es más, le van a dar un sueldo de 750.000 maravedíes para Pizarro. Encima, una gobernación de 200 letras. Ahora, a diferencia de sus demás compañeros, Pizarro es el que sale favorecido. Y evidentemente hay una desproporcionalidad en la capitulación de Toledo. No hay una desproporcionalidad porque tal vez el rey de España prefiere a Pizarro, ¿no? Y no prefiere a Almagro, o no prefiere a los demás conquistadores, sino que el rey de España tenía una convicción y tenía una doctrina, tenía un pensamiento en donde de alguna u otra manera vertía confianza y no lo hacía a los conquistadores. Y no lo hacía directamente porque la primera forma de gobierno, como les comentaba, la primera forma de gobierno en el Perú fueron las gobernaciones. La primera forma de gobierno, gobernaciones, la segunda, obviamente, es el virreinato y la tercera es la república. Pero la primera forma de gobierno fue creada en este documento, en el Perú. La primera forma de gobierno se llama gobernaciones y fue creada mediante la capitulación de Toledo. Lamentablemente, esta gobernación no le convenía al rey de España, Carlos I, porque no gobernaba directamente, lo hacía a través de los intermediarios. ¿Y quiénes son estos intermediarios? Obviamente serán los conquistadores. Ellos, los conquistadores, van a gobernar el Perú. Y es obvio que el rey obviamente es una autoridad muy importante, la máxima autoridad, pero no gobierna de manera directa. No gobierna de manera directa. Luego el rey va a generar condiciones de conflictos. Y lo va a hacer mediante la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo le va a servir al rey de España para que esos conquistadores comiencen a tener contiendas entre ellos hasta el punto de matarse y decapitarse, ¿no? Por ejemplo, el rey de España asigna más privilegios a Francisco Pizarro para que Almagro, obviamente, sienta celos y Almagro, obviamente, le haga la guerra a Pizarro. Entonces, he ahí un dato muy importante de la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo no solamente es la conquista del Perú, ¿no? También se crea la primera forma de gobierno y el rey de España utiliza la capitulación de Toledo como causa para que ellos inicien una violenta guerra civil. A comparación de Almagro, a Almagro le dieron un solo título: alcalde de la fortaleza de Tumbes, ¿no? Perdón, muy bueno tu enfoque político, tu enfoque sobre el significado de este documento histórico, pero podrías finalmente, dado el tiempo que es muy limitado, referente a esa prohibición que vinieran a las colonias los abogados, a ver, por favor.
Sí, justamente, doctor, justamente yo estuve buscando información jurídica, pero no la he encontrado. Ahora, lo que usted mencionó es que los leguleyos, los pitapleitos, no eran bienvenidos aquí a las tierras americanas. No, pero está, pues, está en la capitulación. Si has leído la capitulación, como dices, ahí está. Ahí está la prohibición. O sea, Pizarro le arranca al rey, o más concretamente a la reina, que fue la que suscribió la capitulación. Claro. Sí, doctor. Le arranca la prohibición que vengan a estas tierras leguleyos, abogados, porque eran fomentadores de dependencias, o sea, eran individuos que iban a instigar frecuentes conflictos entre los residentes. Eso está en la capitulación. Sí, mire, doctor, justamente lo que dice la capitulación es esto. Por ejemplo, el ítem 1, el 2, el 4, el 5, tal vez no lo habré encontrado, doctor, porque el lenguaje español antiguo es un poco jocoso, no lo entiendo muy bien, he tenido que traducir algunas frases, es más, casi todas las palabras están un poco distorsionadas por el dialecto español. Pero, o sea, he leído algo breve, contextualmente, pero no lo he hecho así de manera exacta, no me he dado en la capitulación de Toledo, doctor. Lo que sí le puedo decir, por ejemplo, es que en la capitulación de Toledo se implantan también las encomiendas. Claro, no, está muy bien eso, las encomiendas, está muy bien eso, los cargos, está muy bien las remuneraciones, está muy bien la repartición que se hizo del eventual territorio que se iba a conquistar, etcétera, etcétera. Pero nuestro interés era que los abogados, o sea, nuestros ancestros, nuestros colegas, por decirlo de alguna manera, tuvieron esa prohibición de arribar a las colonias, porque iban a fomentar tendencias. Eso está en la propia capitulación. Tienes que leer la traducción de la capitulación. La vez pasada en la otra aula, una señorita encargada leyó perfectamente esos párrafos referidos a la posición de abogado. Así que yo y Christopher te vamos a dar exactamente unos 15 minutos para que reinicies tu charla, pero lee la capitulación hasta que ubiques únicamente la prohibición para que vinieran a las colonias los abogados. Tienes 15 minutos para, aparte, para que ubiques eso, y por tanto termina la exposición la María Rosa Becerra Guzmán. Dígame usted, señorita, ¿quién termina la exposición? ¿Sobre qué tema era? Yo, doctor, me toca a mí exponer, se va a presentar las diapositivas. Un momento. Yo y Christopher Hernández, tienes 15 minutos, por favor, para que revises un poquito eso hasta que encuentres ese tema que te hemos indicado. Muchas gracias. Ya, doctor. Adelante. Bien. Doctor, compañeros, buenas tardes. A cargo del docente voy a explicar sintéticamente el artículo 200, comentando y ejemplificando también, y también autores que comentan sobre el artículo para poder entender de manera amplia el contenido de este artículo. Siguiente diapositiva. Bien, el artículo 200 lo encontramos en el capítulo 1, disposiciones generales, en el título 8, medios probatorios, donde dice, artículo 200, Código Procesal Civil. Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Lo que nos dice el artículo es bastante claro, donde si tú, como parte, quieres que tu demanda se declare fundada o que tu reconvención sea verdadera, pues lo único que tienes que hacer es acreditar con medios probatorios lo que has afirmado en la misma, ¿no? Luego voy a ejemplificar para poder comprender el tema. Hay autores que comentan sobre este artículo. Siguiente diapositiva, los vamos a ver. Por ejemplo, Marianela Ledesma Narváez, en su libro, ella tiene un libro donde comenta los artículos del Código Procesal Civil, y ella resalta una idea y lo justifica con el concepto que vemos ahí en la diapositiva. La idea que ella presenta es que un derecho no es nada sin la prueba del hecho material. Ella dice, en sentido amplio, probar
es establecer la exactitud de una proporción cualquiera, en sentido judicial. Probar es someter al juez, el que conoce el derecho, elementos de convicción propios para confirmar un hecho alegado por una parte y negado por otra. Control también menciona que es un método jurídico de verificación de las proporciones de las partes, de asemejarse a la prueba matemática, es una operación de verificación de la exactitud o el error de otra operación. Vemos que aquí el concepto de Marianela es un poquito más exacto y más comprensible que el de Control. Montero Oroca nos dice que es la carga de alegar los hechos que son el supuesto base de la norma cuya aplicación pide, y sobre ellas recae también una carga de probar la existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales de valoración. También me fui a buscar en la jurisprudencia, en las sentencias, y vi un comentario del TC que señala lo siguiente. Siguiente, por favor. El comentario dice, el derecho a aprobar, el derecho a aprobar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva. Hasta ahí vemos que hay relación con el artículo 200. Pues como ya lo ha señalado este tribunal en la sentencia recaída en el expediente 010-2002, constituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello, es necesario que su protección sea realizada a través de los procesos constitucionales. Siguiente diapositiva. También tenemos una casación, la casación 1942 del 2007, La Libertad, se publicó en el Diario Peruano el 30 de junio del 2008. Y bueno, le comento, doctor, lo busqué, pero no lo pude encontrar, pero este fragmento está en el libro de Ledesma y también en muchos otros libros que he indagado. Así que hay certeza de eso. Dice, una demanda es fundada o infundada según se encuentre o no debidamente comprobado el derecho arguido con el mérito de las pruebas actuadas, como señala el artículo 200 del mismo código. Ahora, vamos a ver dos casos para poder entender el tema. Siguiente diapositiva. En un caso, el primero, no se acreditan los medios probatorios, y en el otro, el demandante sí va a acreditar los medios probatorios. Por ejemplo, en el primero dice, se trata de una pareja. La señora Lidia interpone una demanda de separación de cuerpos contra su pareja César. Pero resulta que en la realidad sucede otra cosa. ¿Por qué? Porque no es el señor el que se ha ido de casa, sino es la señora Lidia la que expulsó a su pareja de su casa porque tuvieron una pelea. El señor César está en la casa de sus padres y solo ha pasado una semana que salió de su casa. Entonces, Lidia presenta una copia certificada de la denuncia policial de abandono de hogar como medio de prueba, pero la declaran nula. ¿Por qué? Porque la demanda no cumple con los requisitos del artículo 333 del Código Civil, el inciso 5. Aquí te muestran las causales de separación de cuerpos. En ese inciso, lo que comenta es que el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono excede este plazo. Es una causal para la separación de cuerpos. Entonces, como no acredita otros elementos de prueba, no acredita que el demandado se haya retirado de la casa, abandonado o no haya justificado, entonces la demanda se declara infundada. Ahora, en el ejemplo 2 es una casación, la 2709-2011 de la Valleque. Aquí, la señora Marta Cecilia solicita la nulidad por falta de manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque aparentemente su firma aparece en un pagaré. El pagaré es el número 587578 y la suma es de $39.500 americanos. Este pagaré está en nombre de Scotiabank, el demandado. Entonces, la parte demandada
Scotiabank alega que Marta sí firmó el pagaré y que no tiene forma de probar lo contrario. Entonces, el juez de primera instancia declara fundada la demanda y sustenta su decisión porque utiliza una pericia de parte, que la parte demandante presenta, y una pericia de oficio del juzgado. Entonces, la firma que aparece en el pagaré de 58, 75, 78 no es de la señora Marta, no proviene de su firma gráfico. Entonces, es falsificada, lo cual es causa de nulidad por falta de manifestación de voluntad. No hay una intención, que es uno de los componentes. En la apelación, ya en la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, confirma nuevamente la sentencia en primera instancia, confirma esa decisión. Entonces, el Banco Scotiabank, Perú, Sociedad Anónima Abierta, interpone un recurso de casación contra la sentencia de vista. Esta sentencia declara fundada la demanda, ¿no?, de nulidad del pagaré. Entonces, en las consideraciones, en resumen, lo que afirma es que no es la firma de la señora, sino que ha sido una firma falsificada, no es de su firma gráfica. Entonces, ¿de dónde saca ese argumento? De las pericias de parte y de oficio del juzgado. Entonces, la decisión es que la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación que fue interpuesto por el Banco Scotiabank, Sociedad Anónima Abierta. Siguiente. Y bueno, doctor, ese es el pequeño comentario. Usted me precisó, es un comentario. Muy bien, no ha sido un pequeño comentario, ha sido un comentario explícito, señorita Estrella. El resumen de todas estas exposiciones es el siguiente, ¿no? En cuanto a las capitularidades de Toledo, ya estamos viendo que falta que el alumno encuentre esa parte que nos interesaba, pero de todas maneras nos ha hecho un enfoque de los aspectos políticos, ¿no?, de la gobernanza inicial que iba a operar en estas tierras de la colonia, en la que justamente Pizarro, como dice el ponente, existiendo otros aventureros que armaban expediciones y además tenían que darle rendimientos económicos a las autoridades de Panamá, ¿verdad? Entonces se inicia esta operación por parte de Pizarro para entrevistarse con el mismísimo rey de España y arrancarle pues un acuerdo mediante una cédula real en la que le atribuían pues a él ya el carácter de autoridad, el carácter de gobernador, capitán general, etcétera, etcétera, y hasta la propia facultad de distribuirse los territorios bajo conquista. Interesante el documento, pero para nosotros era interesante saber por qué nos prohibieron, digo, nos prohibieron por incluir a nuestros... Sí, doctor. Todavía un instante, ya vas a entrar, Cristóbal. Así que ese es el sentido, digamos, el beneficio que hemos obtenido de esta exposición, que la va a terminar en un momento Hernández para a casa, ¿no? En cambio, la señorita Evel Estrella nos ha mostrado los acá el artículo 200, porque muchas veces, cuando se hacen exposiciones en materia de derecho civil, se dice, bueno, ¿y cómo se prueba? ¿Y cómo se prueba? El problema está que si no llegas a probar a través de los medios probatorios o con los medios probatorios que te permite el Código Procesal Civil, entonces pues tu pretensión es declarada infundada, porque los hechos tienen que probarse. Hay un viejo adagio latino que dice, dame factum abo tibi jus, dame los hechos, yo te doy el derecho. ¿Por qué? Porque si tú haces una exposición ordenada, como dice el Código Procesal Civil, ordenada respecto a la pretensión que vas a plantear, haces una exposición ordenada de los hechos y lo pruebas, no importa que esté equivocado tu planteamiento sobre el derecho. En el Código Procesal Civil te exigen uno, nombre del juez, dos nombres del demandante, el demandado, domicilio real, casilla electrónica, hechos de una exposición ordenada, fundamentos jurídicos. Puede ocurrir que tú en la fundamentación jurídica te equivoques, pero no te has equivocado en los hechos.
Los hechos llegan al juez nítidos y claros, pero no llega o no puede asentar él la fundamentación jurídica que tú has establecido. Entonces, estando los hechos ya expuestos y probados debidamente en el proceso, el juez está en la obligación de aplicar el derecho pertinente. En virtud de ese principio, iuri novit curia. Iuri novit curia. Iuri novit curia. El juez conoce el derecho. Así que no importa que nosotros nos equivocamos en el planteamiento del aspecto jurídico, lo importante es que hagas una exposición ordenada, lógica, de los hechos y los pruebas. Y si eso ocurre, funciona ese viejo principio, dame factum, dame los hechos, dabo tibi jus, yo te doy el derecho. Muy amable señorita Estrella, de igual manera fue muy interesante la exposición que nos hizo sobre las horas nonas, las horas canónicas, para saber ya qué cosa es la hora nona, que utilizamos con mucha frecuencia, pero no sabemos cuál es el sentido o contenido de esta llamada hora nona. Dentro de esta distribución de las horas que se hizo durante la Edad Media, para que los monjes, las monjas y en general la comunidad cristiana, católica también, dedicaran a Dios sus oraciones, el repaso de sus salmos, de los salmos, el repaso de documentos religiosos, etc. Ahora sí, entra nuevamente Christopher con unos 5 minutos, ya porque tenemos que realizar las clases. Adelante, Christopher. Sí, muy bien, doctor. Ya, voy a compartir rapidito, doctor. ¿Sí observo mi pantalla, doctor? Sí. Ya, sí, simplemente para ratificar lo que ya usted nos dijo, doctor. Los letrados, ¿no? Las prohibiciones, ¿no? Los grupos excluidos, aquellos que no podían ingresar no solamente en el Perú, sino que en las islas las islas del Caribe, ¿no? La isla de Cuba, la isla de Guamaní, etcétera, etcétera. Y obviamente tierra firme que se refería a Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela, ¿no? A eso se refiere tierra firme, ¿no? Entonces, no solamente no se van a excluir a los ventureños en el Perú, sino también a las islas del Caribe y también a Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Y dice lo siguiente, ¿no? Se les va a prohibir entrar a los letrados, ¿no? No tal vez hablando universalmente todos los letrados, ¿no? Pero sí especificándonos a los ventureños, ¿no? Mire, el alegato contra los juristas, dice, es una cuestión de larga tradición en la literatura castellana. Y es un poco paradójico porque citan un poco, por ejemplo, me imagino la tradición de Ricardo Palma, ¿no? De Don Minas y la Tijereta, ¿no? Los españoles piensan de que nosotros somos el mismísimo diablo, y aquí lo comenta. En lo que concierne a América, parece ser que la primera protesta contra esos letrados o abogados fue a partir de Colón, de Cristóbal Colón, al solicitar al monarca, al rey de España, en este caso el rey de España era los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, en 1509, que no consienta que pasen a la isla española, a lo que este accedió, los reyes de España van a acceder. Tras deliberarlo en el Consejo, pues ordenó a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que no consintieran el paso a América de letrados sin licencia real expresa, ¿no? O sea, si es que los abogados iban a ser recibidos, tenía que ser con un documento real, obviamente autorizado por el rey, no por algún asunto en particular, real, ¿no? En 1513 también hay otro antecedente. Se volvió a repetir la petición para que no pasen los abogados. Esta ocasión fue de Vasco Núñez de Balboa, que fue un gobernador, ¿no? En tierra firme. Porque ningún bachiller dijo, acá pasa, que no sea el diablo, que tiene vida de diablo. No solamente ellos son malos, más aún, ¿no? Hacen y tienen fama, ¿no? De picapleitos, ¿no? Y realizan maldades. A tal petición accedió el rey. Según parece, pues mandó que no fuese por espacio de 4 años ningún abogado a tierra firme. O sea, desde 1513,
4 años el rey de España ordenó obviamente de que no vayan a tierra firme, o sea, Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela, los leguleiros, los picapleitos, como se le llamaba en ese momento, en ese contexto. Esta disposición contra los turistas fue ratificada poco después, ya que en unas ordenanzas que el rey envió a Arbitrarias, que es otro gobernador de tierra firme, ¿no?, le pidió que no consintiese a los letrados, ni hubiese abogados ni procuradores en aquellas tierras, porque se tenía experiencia de que en esas islas que habían dejado ingresar a los pocos abogados, no, obviamente había sido perjudicial. Finalmente, en el año 1516 se reactivó el alegato contra los turistas, en este caso centrado en la isla de Cuba, donde los procuradores volvieron a pedir la prohibición otra vez de los abogados, de los picapleitos, pues a causa de haber muchos abogados ha habido muchos pleitos. Los vecinos no viven de una manera adecuada, no viven felices, aseverando estos gobernadores, ¿no? La reacción, para terminar, doctor, la reacción contra los turistas parecía ser un medio de rechazo hacia los abogados, que se presentaban como provocadores de pleitos y seres gravemente perjudiciales a la sociedad antillana. No eran considerados, pues, como los solucionadores de pleitos, sino más bien como los generadores de los pleitos. Sin embargo, en el caso de la isla de Cuba, se tuvo que dar marcha atrás, al innovar los vecinos que muchos pleitos habían quedado inconclusos, con gran menoscabo para sus intereses. Por este medio, en 1524 se autorizó que pudiesen permanecer en la isla 2 procuradores en ejercicio para finalizar los pleitos, eligiendo entre 2 procuradores inactivos que había en la isla. Uno de ellos es Rodrigo Gutiérrez de Ayala y el otro es Francisco García. En definitiva, las prohibiciones a profesionales liberales, como eran los abogados leguleiros, fueron muy puntuales y referidas a espacios y a tiempos muy concretos, tratando sobre todo del traslado del legado medieval contra los turistas al escenario americano. Bueno, la conclusión, doctor, es que lo que saco a colación es que poco a poco se fue reactivando el ingreso a los leguleiros, pero con muchas restricciones. Bueno, ese es un último comentario. Magnífica el análisis y la evaluación que has hecho para demostrarnos a todos que no eran bienvenidos, pues, o por lo menos estas actividades forenses, entendidas como el inicio de conflictos, de pleitos que fomentaban supuestamente los leguleiros o abogados, dio lugar, pues, a distintas ordenanzas, a distintas prohibiciones. Has hecho muy bien mención tú a la prohibición esa que se estableció respecto a tierra firme y los lugares caribeños. Y luego, pues, también en la capitulación de Toledo, es cuestión de que leer la capitulación, también ahí se consigna la prohibición de que vinieran a las tierras que iba a conquistar Pizarro los llamados leguleiros, letrados o abogados. Pero interesante tu exposición para ver cómo nosotros, por nuestra profesión, ha sido mal entendida, ¿verdad? Y hasta la fecha ese malentendimiento subsiste. Por ejemplo, si después de una diligencia judicial, los abogados, ustedes, por ejemplo, ustedes mismos que van a ser abogados, si son amigos, si son miembros de una promoción, la hora que se confrontan ante el juzgado pareciera que no son amigos, incluso llegan ataques que a veces hieren la susceptibilidad del otro. Me llama la atención la afirmación que hace mi colega, no parece que fuera un abogado, sino un lego en derecho, una persona que desconoce, etc. O sea, se atacan entre ellos, luego se toman un café juntos, ¿no? Y entonces pasa por ahí una de las partes y dice, ya se vendió mi abogado. Ya está con el abogado de la otra parte, ya se vendió mi abogado. Porque ese es lamentablemente el concepto, por supuesto, alejado absolutamente de la verdad que tiene mucha gente, llevado por su propia ignorancia del significado de nuestra profesión. Incluso existe una respuesta para estas situaciones.
Los abogados somos en un pleito, en un conflicto, en un proceso, como las hojas de una tijera. Somos como las hojas de una tijera. Que viene uno contra el otro y parece que van a chocar las hojas y se pasan de largo. Al que lo cortan es al cliente. Al que lo cortan es al cliente. Imagínense esa forma, yo voy a decir, ingeniosa, como se trata de decir que el abogado no se pelea con el abogado. No tiene por qué pelearse con el abogado, pero también tiene su parte cómica cuando dice que al que lo cortan es el cliente. O sea, son como las hojas de una tijera que parece que van a enfrentarse, entonces pasan uno al lado del otro, como las hojas de la tijera, al que terminan cortando es el cliente. Muchas gracias, y entonces póngale a estos jóvenes, señorita redactora, un abono o una EMB. Abono con EMB. Muy bien, y ahora pasemos, señorita María Rosa de Serra, a el tema ya propio de la clase. ¿Cuál es el tema que tienen que exponer los alumnos? La compañera Espinosa Ventura, con el artículo 217 y 218. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor González. Un momento para que presente la pantalla. Reiterando mis saludos, doctor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación, vamos a analizar lo que son los artículos 217 y 218 del Código Civil. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para hablar de lo que implica el Código 217, que son supuestos de no intimidación, siguiente diapositiva, por favor, vamos a dar un alcance brevemente. ¿A qué se refiere intimidación? No brevemente porque ya lo han tocado anteriormente. Por ejemplo, tenemos tres autores ahí. Alvaro Alejo sostiene que la intimidación es un vicio consistente en la alteración del normal proceso formativo de la voluntad. Por su lado, Puig Peña dice y sostiene que la intimidación no destruye la libertad de querer, pero sí la altera, y de ahí es donde surge lo que es el vicio del consentimiento. Por último, León Hurtado, remitiéndose al derecho romano, sostiene que la intimidación no constituía un vicio hasta que quedó establecida la acción causa para invalidar el acto jurídico, cuando el autor formulaba su declaración de voluntad por ley. Entonces, en resumen, podríamos comentar que la intimidación es el acto ilícito realizado por un sujeto que atemoriza a otro mediante amenazas injustas de hacerlo sufrir un mal inminente y grave para obligarlo a realizar lo que es un acto jurídico que no desea o que lo desea, pero no en esos términos y condiciones, ¿no? Ahora, la intimidación tiene elementos. Como podemos ver ahí, es la amenaza, el mal, el temor y la evitación del mal como razón determinante de la declaración. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el artículo 17, recogiendo dos de los elementos de la intimidación. Por un lado, lo he dividido el artículo para mayor comprensión. Tenemos la amenaza y habla de un temor reverencial. Vamos a ver a continuación a qué hacen referencia estos dos términos. Como lo podemos apreciar ahí. La amenaza del ejercicio regular de un derecho no es causal de anulación del acto jurídico. La amenaza de ejercer un derecho no es injusta ni ilegítima, y como tal no vicia la voluntad, como el pase, por ejemplo, del acreedor que amenaza a su deudor con embargarle sus bienes si éste no le cancela lo que le está deudando. Pero ahí viene la observación a lo que hace referencia el artículo, ¿no?
no toda amenaza de ejercer un derecho es justa y legítima, sino que debe tratarse de un ejercicio regular del mismo. Si la amenaza que se sostiene en ese momento tiene un móvil antijurídico orientado a obtener algo a que no se tiene derecho, como por ejemplo tenemos amenazar de muerte, ¿no? Amenazar de muerte al deudor para obligarlo a pagar intereses usuriarios, o a usar medios que no son los adecuados, como también tenemos el ejemplo de amenazar, ¿no? Amenazar con destruir la puerta en vez de descerrajarla para llevar a cabo un embargo. Ahí ya se está incurriendo en un abuso de derecho que la ley condena. Ahora, es de advertir que la amenaza del ejercicio regular de un derecho solamente, una observación de la ley, que solamente es lícita cuando está dirigida a obtener la celebración de un acto jurídico que sirva de instrumento para la realización de dicho derecho. Es decir, es lícito valerse de la amenaza de resolver pues, judicialmente un contrato de mutuo para obligar al deudor a otorgar las garantías, ¿no? Las garantías, ya hacía referencia el doctor, tenemos por ejemplo la premia, la hipoteca, etcétera, ¿no? Las garantías a las que en su momento se obligó. Aquí lo que busca el acreedor es asegurar recuperar lo que es su crédito y nada más. Por ese motivo no se está incurriendo. Pero si la amenaza de hacer valer un derecho está dirigida pues, a obtener una prestación distinta de la debida, ahí resultaría injusta y antijurídica, por lo que determina la nulidad del acto. Por ejemplo, un acreedor aprovechando del momento de dificultad financiera por el que pasa su deudor, pongamos ese ejemplo, lo amenaza con la ejecución forzada de sus bienes si es que no le vende un inmueble que hasta aquel momento se había negado a vender. En casos como el que acabo de mencionar, sí hay indignación que causa la anulación del acto jurídico. Si el derecho que se amenaza a ejercitar no existe, se cae en la hipótesis, ¿no? De la amenaza de un mal injusto, en cuanto el mal amenazado resulta pues, antijurídico. La antijuricidad de la lesión no puede devenir en menos solo porque el autor de la violencia crea tener el derecho de realizar la acción amenazada, ¿no? Entonces, en casos como estos, hay que tener bien claro lo que hace referencia al mencionar el artículo 217, que la amenaza del ejercicio regular, cuando se está dentro de ello, de un derecho. Ahora, y el simple temor reverencial no anula el acto. El simple temor reverencial tampoco anula el acto jurídico. ¿Y qué es el temor reverencial? El temor reverencial es la sujeción psicológica de un sujeto respecto a otro, como consecuencia de las posiciones que se ocupan, ya sea en el ámbito pues, familiar, en el ámbito laboral, profesional o en el ámbito social propiamente, ¿no? El simple temor reverencial no es causa de anulación del acto, pero si quien infunde este temor agrega otros específicos comportamientos, ¿no? Entonces sí puede determinar lo que es la anulabilidad. Por ejemplo, la sumisión respetuosa del inferior al superior, ¿no? Del empleado al empleador, de los hijos a los padres, de los alumnos a los maestros. Aquí más se da una relación conyugal, filial, pero como esa sumisión que se da es sin que medie amenaza entre estos dos agentes, ¿no? No constituye en ese caso lo que es indignación, por lo que no puede ser causa de anulación del acto. Si una persona realiza un negocio solamente para no desagradar a otra,
por la cual tienen un respeto, ¿no? Un respeto ilimitado, de obediencia, se dice que no puede ser anulado por intimidación, puesto que no hay amenaza. Cosa distinta es si la persona por quien se tiene reverencia, aprovechando de su situación o de su posición, intimida al reverenciante, ¿no? Ahí así se estaría incidiendo en ello. Ahí sí se estaría provocando la anulación del acto. León Barandarian dice ¿qué nos dice? Que la regla del temor reverencial limitada por el código francés al caso de los padres o ascendientes ha sido ampliada a cualquier caso en que media relación de deferencia, de respeto, de obediencia, ¿no? Es decir, cierta influencia o ascendencia moral de una persona sobre otra. Entonces, podemos decir, el temor reverencial es provocado por la impresión que causa la persona a quien se le debe el respeto y sumisión, pero sin que ésta intervenga intimidando al reverenciante, como ya lo había mencionado, ¿no? Por lo que ahí no se produce pues, el vicio de voluntad por intimidación y como consecuencia no hay lugar a la anulación del acto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos, siguiente diapositiva. Bien. Ahora nos enfocamos en lo que es el artículo 218, que nos dice así: es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en error, dolo, violencia o intimidación. Ya de estos 4 vicios de la voluntad se han hablado anteriormente, he colocado conceptos precisos para poderlo entender. Para poder explicar lo que es el artículo 218, es importante tener claro el concepto de en qué casos se cae en lo que es la nulidad, ¿no? Y es cuando en un inicio el acto jurídico ya no cumple con los requisitos exigidos por la ley, o también en casos donde afecta a terceros. Un acto jurídico es nulo cuando desde un inicio falta alguno de los elementos esenciales dispuestos en la ley, o en los casos de contener algún hecho ilícito que atente contra el orden público y las buenas costumbres. La nulidad recibe ya un tratamiento más severo. Ahora, queda claro que cuando nos referimos a los vicios de la voluntad, desde ya pues ha existido una declaración, ¿no? O sea, ha habido una manifestación de voluntad emitida por uno de los agentes del negocio jurídico o del contrato. Y bajo este supuesto, el negocio en principio no podría ser atacado de nulidad. Sin embargo, si en el proceso formativo de esa voluntad se ha declarado algo o que bien no se quería por haber sido determinada la voluntad por una fuerza irresistible o la amenaza de padecer un mal, como es el caso de la violencia o de la intimidación, ¿no? O inducida maliciosamente por un tercero, como sería el caso del dolo, como lo pueden apreciar ahí en la diapositiva, o debido a una creencia equivocada, que sería el caso del error. El derecho ofrece el remedio para atacar esos actos mediante la anulabilidad de los mismos. Según el doctor Aníbal Torres Vázquez, que nos dice precisamente sobre este artículo. Dice: la renuncia anticipada a la acción de la anulabilidad que se funde en estos vicios, como es el error, el dolo, la violencia o la intimidación, adolece de nulidad absoluta. Si es posible, nos aclara que si es posible la renuncia posterior. Esto se da cuando el sujeto está bajo los efectos de tales vicios. Siguiente diapositiva, por favor. Esto ha sido con respecto, doctora, a los artículos 217 y 218.